Hola a todos, bienvenido a otro episodio de Vapa Podcast. Yo soy Stephanie Y yo soy Mayra. y somos the host, I guess you could say. Casi nunca nos introducimos, pero tenemos que I guess, imponernos, siempre introducirnos. Si eres nuevo aquí, bienvenido. Si estás de regreso a escuchar nuestro estudio, estamos muy felices de que estés aquí y que sigas con nosotros estudiando el libro de los Hechos. Ahora Amén. ya estamos en Hechos 11. Vamos a hacer Hechos 11 y Hechos 12. So, vamos a dar inicio con una oración. Amén. Am I praying? Yes. Father God, thank you, Lord, por esa oportunidad que tú nos has dado de estar una vez más conectado contigo, Señor Dios, Sí, Señor. buscando el tiempo para poder escudriñar tu palabra, para poder aprender de tu palabra, para poder recibir lo que tú tienes para nosotros, Señor Dios. Te pedimos que seas tú, Señor Dios, abriendo nuestro corazón y abriendo nuestro entendimiento, dándonos sabiduría, Señor Dios, y preparándonos, Dios, para estudiar estos versículos que estamos por a leer, Señor Jesús. Te pedimos, Señor Dios, que cada persona que escuche este episodio pueda recibir lo que tú tienes para ello. En tu nombre te lo pedimos, mi Dios. Amén. Amén. Amén, amén, amén. So, claro, no lo vamos a leer, um, ya que se alargaría un poquito, pero como hemos dicho antes, hágale pausa, vayan y lean el capítulo 11 y el capítulo 12 completo. Ajá. Pero si leyeron el capítulo 10, el capítulo 11 es por lo menos hasta el versículo 18 es repetitivo. Ujú. Del capítulo 10, en estos primeros versículos del capítulo 11, encontramos de que Pedro regresa a Jerusalén y es enfrentado, ¿no? Con críticas, por haber comido con los gentiles, ¿no? Que es algo que se mencionó, el que Pedro siguió mencionando a este hombre. Le dijo, tú sabes que, like, I'm not allowed. Yo no estoy Ujú. supuesta a entrar a tu casa y sentarme en la mesa Sí. contigo y comer en la mesa. Eso fue algo que se repitió. Repitió. Ujú. Repitió 2 o 3 veces en el versículo 10, En en el el vers capítulo 10. en el capítulo 10. Y Pedro se defiende, ¿no? Relatándoles la visión, de los animales impuros y cómo el Espíritu Ujú. Santo, descendió sobre los gentiles, ¿no? Que al final de ese capítulo, vemos de que todos, el Espíritu Santo descendió cuando Yeah. Pedro, perdón, empezó a hablar, ¿no? Nos dejan, bien claros de que el Señor no tiene favoritismos y que el evangelio no hace excepción de Ya, personas. es para todo. Y vemos también a donde aquí específicamente, el versículo 1, del 1 al 18 se menciona, sabemos que Pedro fue con testigos, Ujú. no sabíamos cuántos ¿Cuántos? testigos, Pero aquí no los aclara. 6 testigos, Testigos. no uno, no, no tres, él se llevó 6 personas con él y esas 6 personas dieron testimonio, ¿verdad? De lo que había sucedido, de lo que Pedro había compartido, le había dicho a estos hermanos. Ujú. Mm. Y después continúa con la iglesia de Antioquía, donde los creyentes se habían dispersado Ujú. a causa de la persecución. Con motivo de Esteban, dice, pasaron hasta Fenicia, Chipre, Antioquía, y no hablaban a nadie la palabra, sino solo a judíos, ¿no? Y Yeah. es por miedo lo hacían. Pero vemos aquí cómo la persecución trajo ese crecimiento, ¿no? Yeah, Hemos yeah. visto que es algo que está bastante presente en esta iglesia, de que la persecución, en vez de que los hermanos mengüen, es al contrario, ¿no? El evangelio sigue esparciéndose, y se esparció entre los gentiles y muestra el plan, de nuevo el plan, ese plan inclusivo que el Señor tenía, ¿no? Ese plan perfecto que el Señor tenía. Yeah. También en estos versículos se nos habla de que Bernabé es enviado a Antioquía y se une a Saulo, ¿no? A Pablo, para enseñar a la nueva iglesia. Ya, ya. Y en estos versículos menciona algo bien, bien, bien importante. El versículo 11:23 dice, hablando de Esteban, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a los que con propósito de corazón
permaneciesen fieles al Señor. Cuando Esteban llegó a este lugar donde estaban estos hermanos que estaban hablando del evangelio, que habían expandido el evangelio aquí en Antioquia, él pudo identificar que lo que estaba sucediendo era de parte del Señor. Él Bernabé, pudo, I'm sorry, Bernabé, Bernabé pudo identificar que lo que estaba sucediendo era de parte del Señor, era parte del ¿verdad? Señor. Ahora, sabemos de la historia de Esteban. Esteban está en el capítulo 6 y 7, donde Esteban fue muerto. Esteban fue uno Uno de los primeros mártires. de los primeros Ujú, hombres que fueron elegidos, hombres llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Para servir a las mesas. ujú. Y él fue muerto por el predicar el evangelio, ¿verdad? They just killed him. Y mucha gente cogieron miedo. Pero aún vemos como esa muerte provocó que aunque fueron y huyeron, aunque salieron corriendo, al ellos salir corriendo, ellos no pararon de predicar el Amén. evangelio. Ujú. Ellos allá donde llegaron siguieron predicando el evangelio aún a los judíos que estaban ahí. Um, y ya, Bernabé Y pudo identificar que sí, lo que estaba sucediendo ahí ahí. era parte del Señor. Y después fue Bernabé, ya en el versículo 25 del mismo capítulo 11, ya después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, Yes. y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En Antioquía. Ujú, Vamos a hacer eso específico, porque ya ellos se habían llamado cristianos, ujú. pero en esa área donde ellos estaban ya no se No se habían habían llamado llamado en cristianos. Antioquía. So, ahí en Antioquía fue la primera vez que se llamaron cristianos. Y aquí entra en escena un profeta, dice en el versículo 27, o a leer hasta el 30. En aquellos días, dice, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendía una gran hambruna en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual, en efecto, hicieron enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Y aquí vemos que este viene y predice, ¿no? Una hambruna, y la iglesia de Antioquía, llena del Espíritu Santo, siendo discipulados por Bernabé y Saulo, como ellos ya habían sido discipulados, ya habían sido instruidos, ¿no? Ujú. Ellos vinieron y enviaron una ayuda a los hermanos de Judea, porque la hambruna estaba pasando en Judea. Y vemos, ¿no? La solidaridad entre las iglesias tan importante y es fundamental, Ya. fue fundamental en esos tiempos, ¿no? Y sigue siendo fundamental en estos tiempos de ahora. De que porque, y aquí está hablando de dos congregaciones, una en Antioquía y otra en Judea. Ven a la iglesia de Judea pasando una necesidad y ellos dijeron, no, no, tenemos que hacer algo, ¿no? Y Ya. envían esa ayuda, esa Um, ayuda a esa iglesia. Pero si vemos antes, en los versos, en los capítulos al principio, vemos que era una costumbre ya desde el principio, que todos vendían, todos se ayudaban entre unos, si un hermano tenía una necesidad, se ayudaban entre el uno al otro. No había they didn't retain, right? They Sí. didn't keep themselves from Ajá. helping each other. So, entonces, eso mismo ellos siguieron cargando hacia donde ellos fueron, que ellos Sí. lo que estaban haciendo era lo mismo que se le había enseñado al principio Ujú, en Hechos, ujú, antes de Esteban ujú, morirse, ¿verdad? ujú. Porque ellos hacían eso mismo. Sí, So vemos ese mismo fruto, ¿verdad? está Multiplicándose, como quien multiplicando, dice. sí, sí. Y no había ese temor, ¿no? Que muchas veces se puede haber en no, no vayas a otra iglesia porque va Yeah. y te quedas allá o algo. No, no había absolutamente nada de eso, O ese sino. celo de no ayudar porque si no van a crecer más, o Ujú, no de sí, like, todo ese entendimiento que tú tienes, toda esa sabiduría que tú tienes, no la des para adelante porque they're gonna take your place or something like that. vemos unos hermanos aquí, con mucha unidad, ¿no? Ujú, Con esa ujú. solidaridad. Yeah, yeah, yeah. Ah, amén. Y vamos ahora al capítulo Al 12, capítulo 12. donde continúa, ¿no? La persecución de la iglesia. Ya. Antes de empezar con eso, vamos a hablar de Herodes. Este Herodes es el nieto del Herodes que mandó a matar todos los niños en el nacimiento de De Jesús. Jesús. Ujú, También este Herodes es el sobrino del Herodes que junto a Pilato tomaron a Jesús. ujú. So vemos aquí algo de generación en generación, right?
vemos una vez más como ese linaje se ha levantado contra todo lo que tenga que De ver con el maldad. Mesías. Era una generación que Sí, tenía mucha malicia, eran bien malos esa gente. sí, sí, So, sí. vemos aún eso mismo pasando en esta Exactamente. generación. Y es que así es, ¿no? Siempre digo, con las cosas malas que no quieras lidiar ahorita, se los estás heredando a tus hijos y a tus Ya, nietos. También y los demonios que no quieras ahorita matar, o tal vez no demonios, pero ya. malas Esas cosas en su ataduras, esos vida, malos, sí, malos hábitos. malos hábitos o malas cosas Ujú. en tu vida que no quieras corregirlos, tus hijos van a heredar lo mismo. Bueno, Porque es que vamos a ser honestos, there is el concepto de generational curse, right? igual que O como es ¿cómo se Es llama? como la maldición generacional. Maldición generacional. Ujú. Ya cuando venimos a Cristo, ¿verdad? Nosotros, no, Somos con Jesús librados de somos todo eso, sí, liberados, ujú. pero tú tienes que tomar esa decisión. De aquí en adelante, mi generación va a caminar en otro plan. Mi generación tiene Amén, un plan amén, nuevo y no amén. está atado a la generación antepasada. Ya, Pero si tú no tomas esa decisión, amén, no te sorprenda cuando tu hijo en el futuro está lidiando con droga, está amén, lidiando con alcoholismo, amén. está lidiando con ciertas cosas que tus abuelos y bisabuelos y tatarabuelos Ujú, estaban batallando. exacto, Yeah. así es. En el capítulo 12, perdón, en el versículo 1 dicen, aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarles y mató a espada a Jacob, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Era entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados, cada uno para que le custodiasen. Tenía 4. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y aquí vemos que la iglesia, ¿no? Vemos otra vez la iglesia unida. Ujú. La iglesia está intercediendo por Pedro, ¿no? Este, y es que la iglesia, bueno, nosotros somos la iglesia, pero también como congregación van a venir adversidades, van a Ujú. venir situaciones, pero debemos mantenernos firmes en la fe, creyendo, intercediendo, ¿no? De que Dios va a obrar, que fue lo que estos hermanos hicieron. Ellos vinieron y dijeron, no se pusieron desesperados a decir, o vamos a cerrar porque nos andan persiguiendo, ya No. mataron a Jacobo, o sea, y ahora apresaron a Pedro, ahora, o sea, ¿qué va a pasar con nosotros? No se amedrentaron, sino que se mantuvieron firme en la fe y decidieron es orar, por la liberación de Pedro. Ya. Y los cristianos en el libro de los Hechos eran gente de oración. Sí, Constantemente vamos a ver que los hermanos estaban en oración, los hermanos se unían en oración por esta persona, se unían en oración por esta persona, estaban unidos en el aposento alto, siempre estaban en oración. en oración. Y no solamente oraban, sino que accionaban, como lo acabamos de ver al final del capítulo anterior, del capítulo 11 que acabamos de leer, cuando estaba la hambruna en Judea. Ellos Ujú. dijeron, o sea, no solamente eran orar, porque también tenemos que poner esa De oración en parte, ya, acción ya, y nosotros hacer, ¿no? Lo que esté a nuestro alcance, poder hacer por nuestros hermanos. Ya en el versículo 6 dice que cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se cayeron de las ya. manos. Le dijo el ángel, cíñete, átate las sandalias. Y lo hizo así, y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y qué hermoso, ¿no? Yo digo, o sea, esa oración de esos hermanos estaban Eh, orando fervientemente por Pedro. ¿Y cuál es el milagro? Que viene un ángel, que lo libera de la prisión
Y Pedro se da cuenta que es un milagro, porque al principio Pedro piensa que es una visión, ¿no? Yeah, yeah, Y yeah. ya después él se da cuenta de que no, de que gracias que había un cuerpo de hermanos. Y es que la oración es importante, ¿no? Tenemos que tener una vida de oración individual, pero también es importante de que nosotros hagamos esa oración colectiva, ¿no? Por eso hay grupos de oración en la Yeah. iglesia. Por ejemplo, en nuestra congregación hay un grupo de hermanos y hermanas orando todos los días por Zoom a las 5:30 de la mañana. Y esas oraciones son tan vitales, no solamente para nuestra vida de oración personal, sino que para nuestra congregación, ¿no? Yeah. Y vemos algo que Herodes tomó a Pedro no porque, oh, he's just preaching the gospel, sino porque le agradó a Él las se quería personas. exhibir, Eso, así como gente es como el que cualquiera, político. le aplaudes y más payasos se ponen, ¿no? Porque por eso fue que él hizo, la palabra misma lo dice. Ujú. Y habiéndolo tomado preso, le puso en la cárcel, tengándolo cuatro grupos. Pero él dice, y viendo, perdón, en el capítulo 3 y viendo que esto había agradado a los judíos, viendo que al matar a Jacobo, eso agradó a los judíos, él procedió a emprender también a Pedro. A Pedro, sí, So, él no lo estaba haciendo porque él no quería que el evangelio se esparciera. Él lo estaba haciendo porque él quería agradar a otras personas. Que muchas exhibirse. veces empezamos a tomar decisiones, empezamos a hacer cosas solamente para agradar a otras, para A quedar otras bien personas, delante de de otras otras personas, personas, sí. haciendo cosas que creyendo que, oh no, yo voy a recibir el favor de esta persona porque voy a hacer esto y esto. Y cuando no sale como tú piensas, te pasa lo que le pasó a Herodes al fin del capítulo, porque it all comes back. Right? Ujú, Todas esas malas intenciones que tú haces con toda esa malicia, it all comes back. Like, karma is real. yeah. Like, lo que tú das, Lo que tú tú siembras, vas, eso vas a eso cosechar. cosecha, Ajá, right? Tú vas a ujú, recibir lo que tú estás sembrando. sí, Y esto fue lo que él, como que dice, sembró. ujú, Um, bueno, entonces Pedro sale de la cárcel, entonces él llega a la casa de María en el versículo 12, donde dice, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. orando, sí. Una vez más, esta gente eran gente de oración y De yo creo que por oración, eso es que ellos vieron tantos milagros. claro, claro que Like, sí. um, ok, tenemos gente hoy en día de oración, pero yo creo que algo le falta a las congregaciones de hoy en día, a nosotros como cristianos en el término de oración que tenía la iglesia de Hechos. Ujú, ujú, Esta gente oraban sin cesar. ujú, Ellos sabían lo que eran orar ujú, sin cesar. ujú. Y por eso esa gente pudieron ver tantos Tantos milagros. milagros. Esa gente vieron tanta liberación. Esa gente se salvaron de tanta cosa, aún siendo perseguidos. Amén, Right? amén. Porque el pobre Pablo no pudo estar en un lugar porque siempre estaba siendo perseguido. Pero ¿qué hacía la congregación? Oraban, Orando por él, orando por orando por ellos. protección. Sí, Mientras él iba llevando el evangelio, la congregación lo iba cubriendo en sí, oración. sí, sí, Ujú. sí. Y ya después vemos cómo reaccionaron ellos, ¿no? Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María y madre de Juan. Ya lo habías leído eso, ¿no? Ujú. Sí. El 13 cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro se gozó, ni le abrió la puerta y dejó al Pedro ahí parado. Yo me imagino, yo me hago esa imagen en la cabeza. It's like a kid when he's excited and he just runs off and forgets about the gift and Ajá. he just goes back. Y ella, siendo la portadora de esa gran noticia, dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta y ellos dijeron, estás loca. O sea, qué reacción tan normal, ¿no? Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel, ¿no? Y cuando dijeron es su ángel, yo digo que esta gente ya estaba acostumbrada a que se les aparecieran ángeles y les It's hablara, crazy. porque dicen: eso debe ser un ángel". O sea, es tan normal, imagínate que yo venga y te diga: me encontré un ángel, venía platicando con un ángel", y tú me decís: tú estás loca". You crazy. Pero eso era lo contrario, o sea, ellos no Yeah, creían de yeah, que yeah. Pedro estaba ahí, sino dicen: "Oh, ha de ser un ángel", ¿no? Porque yo digo, cuando tienes esa intimidad con Dios, o sea, Dios está allí, su presencia,
que tú te imaginas, o sea, o sea, no te imaginas, sino que realmente, o sea, Dios está No, y ahí. que Cuando experimenta esa presencia. los ángeles siempre se le aparecían a las personas. Ujú, En el 11 se le apareció, en el 10 se le apareció donde le sí, habló a este cuando le habló hombre. a los 2 hombres, tanto a Pedro como sí, Yeah, sí. siempre se le aparecían los ángeles así como si fuera una persona y se le paraba al frente y le hablaba y le daba mensajes de parte de Dios. Era algo bien común. Común, sí. Y Pedro de nuevo, me imagino que persistía en llamar y le dio duro a esa puerta. Ahora que me van a que- matar. Y cuando abrieron finalmente y le vieron, se quedaron atónitos. Mm, O sea, mm. pero él haciéndoles con la mano señal que se callasen, que hey, cálmense, like, calm down. Relax. Les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. O sea, ni se quedó, porque él estaba, y eso es lo que me impresiona a mí de estos hermanos, siendo perseguidos, metidos a la cárcel. Ellos estaban tan enfocados en el Ujú, llamado y tenían tan claro en lo que tenían que hacer, que ni cárcel ni persecución los detenía. Y me yeah. imagino yo que él fue a avisarles a otro grupo que tal vez había estado orando por él. Hey, tranquilo, ya estoy aquí yo. O sea, siguió él haciendo a lo que fue llamado. Y si podemos pensar, ok, si vamos hacia atrás, el versículo dice que habiéndolo tomado preso, le puso en la cárcel, entregándolo a 4 grupos de 4 soldados. Ujú, Son 4 grupos, 4 soldados, son 16 soldados en total en rotation, ujú, right? ¿Y por qué es eso? Porque ya había pasado una vez donde ujú, Pedro había salido de la cárcel ujú. también, like miraculously. So ya tenían esa experiencia de que de una manera u otra esta gente se salían de la Soy de la cárcel, cárcel, se sí. salían. Pero estos hermanos me imagino que se quedaron atónitos porque ellos quizás sabían, este está bien, este está bien cuidado, a este no hay ninguna manera de que pueda salir de esa cárcel, tiene cuatro Otro. Sí. personas viéndole, like there's Ujú, no way ujú. that he's gonna come out. Sí. So, yo creo que por eso fue que ellos se quedaron like atónitos, No, sí. porque it's like, how in the No, world did you get here? no, y esa fue también la reacción de los soldados en el versículo 18. Ujú, Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre que había sido de Pedro, mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó ahí. O sea, ese hombre estaba enojadísimo y esos pobres guardias terminaron pagando, ¿no? yeah, O sea, sí. yeah, yeah. Pero aquí vemos, ¿no? Que eh, esa oración corporativa, esa oración ferviente de ese grupo de hermanos, es lo que provocaron estos milagros. Y es Yeah, yeah. porque, como tú mencionabas, miraban milagros, milagros, que el estado de la iglesia ahora, de que no vemos milagros, o sea, tal vez porque no I mean, de estamos que quizás hay orando fervientemente, sí. certain churches, algunos, pero no oramos como los hermanos de la iglesia de Hechos oran. Esa Mm, gente oraban y oraban y oraban. Y desde el principio de Hechos vemos que esa gente oraban y eso de la oración no disminuía, sino que mientras las cosas iban pasando más y más y más, ujú, vemos que ellos seguían orando y intercedían. sí. Y ya después en el versículo 20, bien interesante. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornando, dice Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era Ujú, abastecido por el del rey. Y un día, señalando a Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y se les arrengó. Y el pueblo, perdón, aclamaba gritando voz de Dios y no de hombre. O mm, sea, gritando voz de Dios voz de Dios y no de no hombre. de hombre, ya. Al momento, y aquí vemos, al momento, volvemos, un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Y ese fue el final de De Herodes. Herodes. Ese fue el final de Herodes, ¿no? So vemos las consecuencias de esa muerte por su orgullo, por su Ya, arrogancia. Fue por querer consumido quedar por un ángel bien. de Dios por querer quedar bien. Fue consumido Ujú, por un ángel de Dios. Este,
Y ya después dice, pero la palabra del Señor se crecía y se multiplicaba. Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron a Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Y ya después vemos esos viajes misioneros de Pablo, que están bastante interesantes también. Pero aquí vemos de que la iglesia no dejó de crecer, la iglesia creció y la lección que nos deja y algo que tal vez podemos nosotros aplicar a nuestras vidas es el poder de la oración, nos deja hechos bien claro que en la oración hay poder, nos recuerda que la oración comunitaria puede traer liberación y respuestas a problemas difíciles, ¿no? Yeah, Y no yeah. solamente a problemas difíciles, es tan necesario, es tan importante. Si hemos visto en los avivamientos que han habido en Inglaterra, en otros países, que he escuchado testimonios de pastores cuando ha habido avivamiento, ha sido lo que ha provocado. Es un grupito de ancianas, un grupito de hermanas Mm. que están constantemente intercediendo por la congregación. Yeah, Ese es el yeah, trabajo de ellas, interceder, interceder. yeah. So, necesitamos regresar a eso, como lo hacía esta iglesia primitiva, a nosotros ir a esa oración colectiva. Y también vemos que eso, lo que va a traer es eso, es esa solidaridad en el cuerpo, ¿no? Que lo vemos como lo hubo, no solamente con la congregación que nosotros somos parte de, sino que en las congregaciones que están en nuestra vecindad. Por lo Yeah. general, en una vecindad, por ejemplo, aquí donde nosotros vivimos, podamos contar en menos de 2 millas, podemos tal vez contar unas 5 iglesias. Mhm. De saber nosotros quiénes son los pastores, necesitas algo, Yeah, yeah, algo que yeah. podemos ayudar. Son cosas que esta iglesia vemos bien claro aquí que hacían y cosas Yeah. que tal vez nosotros en estos momentos no O estamos algo, haciendo. algo que me gusta que la iglesia de nosotros va a hacer es, esta iglesia tiene un evento, nosotros vamos a esa Exactamente. iglesia. Vamos no, no vamos a ayudar, como ayudar meaning like to lead the church, pero vamos como vamos a asistir A al evento que servir. tú tienes, vamos a ir a apoyar eso que Ujú, ustedes están haciendo por ujú, esta comunidad, ujú. aunque estamos sirviendo en la misma Sí, comunidad. sí, sí. Pero hay otra cosa que me gusta mucho y que aprendí mucho de estos versículos y es que eh, no importa quién se levante en contra de ti, cuando tú tienes un llamado y un propósito, el Señor siempre is going to make a way. I don't know how to Sí, say that in Spanish. He's ya. going to make a way. Porque Pablo era una persona de propósito. Sí, sí, sí. Fue llamado con un propósito grande, que lo vemos al principio cuando él fue llamado, ¿verdad? Cuando el Señor se le apareció. Ese propósito y ese llamado no iba a parar solamente porque Herodes se levantó, sino que el Señor iba a buscar Ya, la a Pedro. manera, Ujú. ¿verdad? De sacarlo, de llevarse la gloria, Sí, porque al sacarlo como lo sacó, el Señor se llevó la gloria y fue sí, exaltado. de Pedro. Ujú, Y eso ujú. siguió, right, Ya. llevando. Llevando. Y es que en lo que acabas de decir, eso es la soberanía I'm de sorry, Dios, ¿no? Pedro. Yo siempre lo Pedro, confundo, I know, Pedro y a it's Pablo. okay. I'm so sorry. Cuando digo Pablo, Pedro. Y la otra semana es Pablo, entonces va a Ay, ser no, uno, I mean no. Pedro, I mean Pedro. I'm so Pero en sorry. eso que acabas de mencionar, vemos bien claro que eso es la soberanía de Yeah, Dios, ¿no? A pesar de las adversidades, a pesar de las dificultades, sea cárcel, sea persecución, yeah, aún la muerte. Porque todos ellos, o sea, ellos de llegar y darse cuenta, hey, mataron a Jacob, cualquiera de Jacob, seré yo el próximo. Tú sales huyendo, o sea, te imaginas que llegas y ujú, dicen a ujú. todos los que están cantando, ya mataron a uno y tú dices, "Mm, yo ahí la dejo Yo como nunca que... canté en la congregación. No, pero No, ya, ya. sí, y Dios tiene el control y su propósito siempre prevalecerá, así sea contra quien sea, el propósito de Dios prevalecerá, porque ese es nuestro Dios, es un Dios soberano Yeah, yeah. y poderoso. Y el Señor es un Dios justo y no te va a llamar a hacer un trabajo sin que antes te equipe y sin que antes te prepare para ello. Cuando a Pedro ya se le llamó, Pedro ya había sido preparado para esto, ¿no? Yeah, yeah, yeah. Entonces, por eso es que él puede permanecer. Entonces, si el Señor te ha llamado, de verdad te ha llamado, no vas a salir corriendo cuando la cosa se ponga Yeah. medio caliente. Al contrario, te vas a agarrar más del Señor, porque hay algo en uno que entre la adversidad y tú dices, más si no te gusta perder y no, porque el Señor, o sea,
uno va a decir como que más uno se afirma y se agarra uno de esa promesa, ¿no? De que el Señor va a estar con nosotros. Yep, yep. I think that's it, right? Yep, I that's think it. that's it. I think this was short. This was Sí, nice and sweet and short. esos versículos nos ayudan Mhm. nos llaman, nos animan a vivir nuestra vida con una afectiva, a buscar la sabiduría de Dios Yeah. en la oración y a ser agentes de amor y apoyo a nuestras comunidades, no solamente a nuestra congregación, sino que a las congregaciones que están en nuestra comunidad, que están cerca de Yeah. nosotros. Amén. Y seguir constantemente orando, no solamente por nuestras propias necesidades, por nuestros hermanos, Amén. por aquellos que tienen llamados, por aquellos que son líderes, por aquellos que están de nación en nación, ¿verdad? Yendo a lugares que Aquellos que son están parados en perseguidos. la brecha, Ya, amén, yeah, que han decidido, que han valientemente le dijeron a Dios sí, le dieron el yeah, sí yeah, y están haciendo para lo que fueron llamados. yeah, yeah. So, mantener a todas esas personas en oración, um, porque sabiendo que al fin y al cabo somos un solo cuerpo. Amén, So, amén. no es iglesia esta o iglesia la iglesia la otra, al fin de cuentas somos todo El un pueblo de solo Dios. cuerpo, ya, el Ujú, cuerpo de Dios. amén, amén. All right. Amen. Mayra, you want to lead us? Yes, gracias, vamos a despedirnos con una oración, y pedirles que no dejen de compartir estos podcasts con Yeah. familiares, con sus amigos, y nos dejen ahí sus comentarios. No, ya, y aclararle que cuando yo digo Pablo es Peter y Peter es Pablo. Vamos, No es todo estamos el atrás. tiempo, No. no es todo el tiempo. Vamos a orar. Gracias, Señor, gracias por estos momentos que podemos disfrutar, Señor, Yes, Jesus. escudriñando tu palabra, Señor, que es hermosa, que nos guía, que nos exhorta, que nos anima, Señor, a seguir, Señor, parados firmes, Señor, en este peregrinar, Señor, te damos gracias, oh Padre eterno, porque sabemos, Señor, de que tú estás con nosotros. Sabemos, oh Padre, que tú eres un Dios soberano, un Dios bueno, un Dios justo, Señor, y a ti te servimos. A ti, Señor, vamos a seguir proclamando estas verdades, Señor, que has dejado plasmadas, Señor, en este libro, Señor. Ayúdanos a seguirlas compartiendo, Señor, con denuedo, Señor, que podamos nosotros, Señor, enfocarnos, Señor, en lo que tú realmente, Señor, en tu mensaje, Señor, y ese es que tú dejaste un evangelio que sin para todos, Señor, y que nada más tenemos que llegar a ti, Señor, con un corazón contrito y humillado para que tú entres en nuestras vidas, Señor. Te pedimos, oh Padre, que bendigas a aquellos que escucharán, Señor, esta lección, Padre, durante la semana. Sé tú con ellos, guárdales, Señor, y que esta palabra, Señor, sea de edificación como ha sido para nosotros. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amen. Nos vemos en el próximo episodio donde empezaremos a estudiar Los viajes de los Pablo. viajes misioneros de Pablo. Ya. All right. Bendiciones. Bye. Gracias.